¿Qué harías si el testamento de tus padres te dejara una sola pintura mientras que tu hermano recibiera un imperio multimillonario? En la mañana de la lectura del testamento de sus padres, Emily, de 32 años, se sienta en una fría oficina de abogados, viendo a su hermano Brandon reclamar la fortuna de la familia Bennet. Pero esa pintura, Crepúsculo de otoño, guarda un secreto que su madre enterró. Brandon quiere desesperadamente lo que está oculto en esas extrañas formas geométricas. Dale a me gusta, suscríbete y sigue viendo para descubrir la impactante verdad detrás de este drama familiar. La mañana de la lectura del testamento de mis padres amaneció con una fuerte y fría luz solar. Se derramaba a través de las ventanas con paneles de caoba del bufete de abogados Davis & Associates, donde me senté, acurrucada en un rincón, viendo a mi hermano Mark cruzar la habitación con su traje a medida. Se comportaba como si ya fuera dueño de todo lo que veía, y si era honesta, probablemente lo era. Señorita Emily Bennet, la voz del abogado interrumpió mis pensamientos. ¿Está lista para proceder? Asentí con la cabeza, mis manos apretando los reposabrazos de cuero. A los 32 años, estaba a momentos de saber lo que mis padres realmente pensaban de mí, aunque la respuesta ya dolía. Toda una vida de comparaciones con Brandon había dejado clara su preferencia. El señor Davis ajustó sus gafas de montura metálica y comenzó, a nuestro hijo Brandon, por su firme devoción al negocio familiar y al legado Bennet. La lista que siguió fue vertiginosa: la finca de Vermont, la casa de verano de los Hamptons, las acciones de control de Bennet Industries y una cartera que valía millones. La sonrisa de suficiencia de Brandon se ensanchaba con cada palabra. Luego llegó mi turno. A nuestra hija Emily, el señor Davis vaciló, los papeles crujieron. Le legamos la pintura, Crepúsculo de otoño, actualmente en el estudio de nuestra residencia principal. El silencio se apoderó de la habitación. La risa de Brandon lo rompió, sin remordimientos. Una pintura, mi voz fue un débil murmullo. Solo una pintura. Era la favorita de su madre, dijo el señor Davis, su tono tenso, claramente incómodo con el desequilibrio. Brandon se acercó, su mano aterrizando en mi hombro con un agarre que pellizcaba. No te preocupes, hermanita, te encontraré un lugar en la empresa. Tal vez clasificando el correo. Lo aparté de un empujón y me levanté. La fortuna de Bennet, construida durante 3 generaciones, ahora recaía por completo en mi hermano. Todo lo que tenía era una sola pintura, comprada por mi madre en alguna oscura galería hace años. Siempre la había encontrado llamativa, una escena de bosque oscuro con extrañas formas geométricas escondidas entre los árboles. Pero difícilmente equilibraba la balanza. ¿Eso es todo?, le pregunté al señor Davis. Él asintió con la cabeza, sus ojos suaves de lástima. La pintura debe ser recogida dentro de 7 días. Me fui sin decir una palabra, ignorando la voz de Brandon que me seguía. El viaje a la casa de mis padres, ahora de Brandon, se sintió como un sueño. Los guardias de la puerta me miraron con recelo, pero me hicieron pasar cuando mencioné la pintura. Adentro, Betty, el ama de llaves, me saludó con los ojos brillantes. «Oh, señorita Emily», susurró, atrayéndome a un fuerte abrazo. «No es justo lo que han hecho». La abracé con fuerza, tragándome mis propias lágrimas. Betty a menudo había sido más madre que la mía. Me ayudó a levantar la pintura de la pared del estudio, envolviéndola cuidadosamente en una manta. Su madre se quedaba mirando esto durante horas, murmuró Betty, especialmente cerca del final. Murmuraba sobre números, patrones. Pensamos que su enfermedad le estaba nublando la mente. Estudié la pintura a la luz tenue del estudio. Las formas geométricas parecían cambiar, formando patrones que nunca había visto. Números. Betty asintió con la cabeza, sus dedos trazando las formas distraídamente. El señor Bennet se enfadaba mucho por eso. Esa noche, en mi modesto apartamento al otro lado de la ciudad, colgué la pintura en la pared de mi sala de estar. Tenía una belleza tranquila. El bosque estaba representado con meticuloso cuidado, cada hoja y rama vívidas. Sin embargo, esas formas geométricas desentonaban con la escena natural. Se sentían intencionales, como si susurraran algo justo fuera de mi alcance. Me serví una copa de vino y me senté en el sofá, mirando la pintura. El último regalo de mi madre para mí. ¿Era realmente una broma cruel?
¿Un último recordatorio de que nunca estaría a la altura de Brandon? ¿O había algo más? Mi teléfono vibró. Brandon llamaba de nuevo. Lo ignoré, como había hecho con sus últimas 5 llamadas. Probablemente quería regodearse más, o tal vez ofrecerme ese puesto en la sala de correo. En cambio, abrí mi computadora portátil y comencé a investigar la pintura, Crepúsculo de Otoño, de un artista llamado James Morrison. Sin exposiciones importantes, sin registros de subastas, apenas presencia en línea. La galería donde mi madre la compró había cerrado hace años. Era como si la pintura hubiera aparecido de la nada. Apareció un mensaje de texto de Brandon: no seas amargada, hermanita. Ven a trabajar para mí. Es lo que mamá y papá habrían querido. Dudaba de que lo que mis padres hubieran querido fuera que yo fuera más como Brandon, que me preocupara por los márgenes de beneficio y los accionistas en lugar de perseguir mi pasión por la historia del arte y la restauración. Los decepcioné al elegir mi propio camino, y ahora habían dejado sus sentimientos muy claros. Pero algo en la pintura seguía atrayendo mi atención. Esas formas me recordaban a algo que había estudiado en mis cursos de restauración de arte, la escenografía, la práctica de ocultar mensajes a plena vista. Me levanté y examiné la pintura más de cerca. Las formas geométricas tenían colores sutilmente diferentes al resto de la escena, apenas perceptibles a menos que las estuvieras buscando. Y parecían formar un patrón. Un golpe en mi puerta me hizo saltar. Era pasada la medianoche. ¿Quién estaría de visita a esta hora? A través de la mirilla, vi a Brandon parado allí, su cabello generalmente perfecto despeinado. Emily, gritó, abre. Necesitamos hablar sobre la pintura. Me quedé en silencio, observándolo a través de la mirilla. Nunca antes había mostrado ningún interés en el arte. ¿Por qué estaba aquí ahora, en medio de la noche, preguntando por una pintura supuestamente sin valor? Emily, por favor, su voz adquirió un tono de desesperación que nunca antes había escuchado. Mamá dejó instrucciones sobre la pintura. Necesitas recuperarla. ¿Instrucciones? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Tal vez no estaba loca. Tal vez realmente había algo oculto en esas formas geométricas. Vete, Brandon, grité a través de la puerta. La pintura es mía. Es todo lo que tengo, ¿recuerdas? No lo entiendes, Siseo. Esa pintura no es lo que piensas. Dámela ahora y te daré $5 millones. $5 millones por una pintura de la que se había reído hacía solo unas horas. Retrocedí de la puerta, mi mente acelerada. Brandon era muchas cosas, pero no era estúpido con el dinero. Si estaba ofreciendo tanto, la pintura debía valer mucho más. Lo escuché hurgando en algo, llaves. ¿Todavía tenía una copia de mi llave de repuesto de cuando había estado enferma el año pasado? Rápidamente agarré la pintura de la pared y corrí a mi habitación, cerrando la puerta con llave detrás de mí justo cuando escuchaba que se abría la puerta de mi casa. Emily, la voz de Brandon resonó por mi apartamento. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la pintura? Sostuve la pintura cerca, mis manos temblando en la tenue luz de mi habitación. Esas formas geométricas parecían brillar débilmente. Y entonces lo vi, un patrón que había pasado por alto antes. Las formas no eran aleatorias en absoluto. Formaban números, ocultos tan hábilmente en la escena del bosque que nunca los notarías a menos que supieras exactamente qué buscar. Emily, Brandon se estaba acercando. Piensa en lo que estás haciendo. Esa pintura vale más de lo que puedes imaginar. Le di la vuelta a la pintura, inspeccionando la parte posterior. El lienzo original estaba montado profesionalmente, pero algo en el marco se sentía mal, un ligero espacio que no debería estar allí. La manija de la puerta de mi habitación se movió. Emily, abre esta puerta ahora mismo. Con dedos temblorosos, tiré del espacio en el marco. Un pequeño trozo de papel revoloteó, cubierto con la elegante letra de mi madre. Cuando leí la primera línea, se me cortó la respiración. Mi querida Emily, si estás leyendo esto, has descubierto lo que siempre supe que harías. Ves patrones que otros pasan por alto. Cuestionas lo que otros aceptan. Y ahora, mi querida niña, estás a punto de entender por qué tu padre y tu hermano siempre te han tenido tanto miedo.
Los golpes incesantes en la puerta de mi habitación se hicieron más fuertes, pero apenas los registré. La carta de mi madre me consumía, cada palabra temblando en mis manos temblorosas, desentrañando una verdad que lo cambiaría todo. Los números en la pintura no eran meras formas abstractas. Eran coordenadas, cuentas, contraseñas, una llave para destrozar el núcleo de Bennett Industries. Afuera, los gritos de mi hermano resonaban, ajenos al colapso de su mundo cuidadosamente curado. Me senté en el frío piso de la habitación, las palabras de la carta dando vueltas en mi mente mientras la diatriba de Brandon continuaba. Mis dedos temblaron, trazando la escritura precisa de mi madre. Los números en la pintura, junto con los códigos de acceso aquí, te guiarán a la verdad sobre Bennett Industries. Tu padre y tu hermano construyeron su imperio sobre el brillo robado, patentes, diseños, innovaciones de mentes a las que traicionaron. Fui una de esas mentes, Emily. Y tú, mi hija, siempre estuviste destinada a llevar mi legado. Un fuerte estruendo desde la sala de estar me sacó de mi ensimismamiento. Brandon, aparentemente cansado de la paciencia, había entrado por la fuerza. Voy a llamar a la policía, grité, mi pulgar ya en el 911. Hazlo, rugió. Les diré que robaste propiedad de la empresa. Esa pintura es nuestra. Pero la carta lo había cambiado todo. Mi madre, una ingeniosa inventora, había ocultado su trabajo a plena vista. La pintura no era solo arte, era una puerta de entrada a una base de datos oculta de pruebas. Las coordenadas te llevarán a mi laboratorio privado, continuaba su carta. Todo está allí, Emily. Pero ten cuidado. Tu padre y tu hermano no se detendrán ante nada para enterrar sus secretos. Los pasos de Brandon se desvanecieron, la puerta principal se cerró de golpe tras él. Salí de mi habitación al caos. Mi apartamento estaba destrozado por su frenética búsqueda de la pintura. El desorden no importaba. Tenía una misión. Fotografié la pintura meticulosamente, capturando sus patrones geométricos desde todos los ángulos. Luego transcribí las coordenadas de la carta. Las instrucciones de mi madre eran claras, superponer las formas en secuencia para desbloquear los códigos de acceso completos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Betty, nuestra antigua ama de llaves, señorita Emily, unos hombres están limpiando las cosas de su madre en la casa. Están buscando algo en su estudio. Manténgase a salvo. Estaban borrando evidencia. El tiempo se agotaba. Las coordenadas apuntaban a un lugar en los Berkshires, a 3 horas de la ciudad. Mi madre había comprado la propiedad con su apellido de soltera, protegiéndola de mi padre y mi hermano. El laboratorio está bajo tierra, revelaba su carta. La entrada está disfrazada como un sótano para tormentas. Tiene seguridad de vanguardia. Usa la primera secuencia de la pintura para entrar. Empaqué rápido, la computadora portátil, la pintura envuelta en mantas, ropa y la carta. Al llegar a mi auto, un SUV negro estaba parado al otro lado de la calle, con el motor en marcha. Brandon no había terminado. El viaje a los Berkshires fue angustioso. El SUV me siguió durante 1 hora, siempre a una distancia constante. Conduje por carreteras secundarias y desvíos, finalmente perdiéndolos cerca de la frontera con Massachusetts. Al amanecer, llegué a las coordenadas. La propiedad parecía abandonada y cubierta de maleza, un campo, una granja en ruinas que se hundía por el abandono. Pero al estudiar las formas de la pintura contra el paisaje, el brillo de mi madre brilló. Los patrones no eran aleatorios, eran un mapa. Los árboles y las rocas se alineaban perfectamente con la obra de arte. El sótano para tormentas estaba exactamente donde la pintura predijo, sus puertas oxidadas sin tocar durante décadas en apariencia. Se abrieron suavemente cuando ingresé la primera secuencia en un teclado oculto, revelando una escalera que se hundía en la sombra. Las luces del sensor de movimiento zumbaron al encenderse mientras descendía. El aire se volvió más frío, el débil zumbido de los sistemas de ventilación llenando el silencio. En la parte inferior, otro teclado esperaba, exigiendo la segunda secuencia de la pintura. El laboratorio que surgió de la oscuridad me dejó sin aliento. Era como entrar en un mundo diferente, paredes blancas impecables, equipos avanzados y filas de computadoras zumbando silenciosamente.
Pero lo que me llamó la atención fue la pared de patentes y prototipos, docenas de innovaciones que reconocí de los productos de Bennett Industries, pero con una diferencia crucial, todas llevaban la firma original de mi madre. «Oh, Dios mío», susurré, acercándome para examinarlas. Estas no eran solo similares a la tecnología de Bennett Industries, eran los originales. Mi madre no había sido solo una observadora pasiva en la empresa, había sido su genio oculto. Una voz familiar detrás de mí hizo que se me helara la sangre. Impresionante, ¿no? Me di la vuelta para encontrar a mi padre parado en la puerta, con el mismo aspecto que tenía el día que murió. O al menos el día que pensamos que había muerto. Brandon estaba a su lado, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. ¿De verdad pensaste que tu madre era la única que sabía sobre este lugar?, preguntó mi padre, entrando al laboratorio. Aunque debo admitir que ocultar las coordenadas en esa pintura fue inteligente. Hemos estado buscando esta instalación durante meses. Retrocedí, agarrando la carta de mi madre. Se supone que estás muerto. Él sonrió, pero no llegó a sus ojos. A veces, la mejor manera de encontrar algo es hacer que la gente deje de buscarlo. La muerte de tu madre fue, desafortunadamente, real. Pero la mía, bueno, digamos que cumplió su propósito. La lectura del testamento fue una trampa, me di cuenta. Querías que encontrara la pintura. Necesitaban que los trajera aquí. Necesitábamos que llegaras aquí, explicó Brandon, moviéndose para bloquear la salida. Mamá cambió todos los protocolos de seguridad antes de morir. No podíamos entrar sin los códigos. Y ahora, dijo mi padre, avanzando lentamente, vas a ayudarnos a destruir todo en este laboratorio. Toda evidencia del trabajo de tu madre desaparecerá y las patentes de Bennett Industries permanecerán seguras. Pero habían cometido un error crucial. Mientras hablaban, yo había estado retrocediendo hacia la estación de trabajo principal de mi madre. Su carta había mencionado un protocolo de emergencia, una secuencia de números que activaría algo que ella llamó el protocolo Claridad. En realidad, dije, extendiendo la mano hacia atrás para ingresar la secuencia, no creo que lo haga. Las luces del laboratorio de repente cambiaron a un rojo pulsante y una voz computarizada anunció, protocolo Claridad activado. Transmitiendo evidencia a todos los principales medios de comunicación y agencias reguladoras. Eliminación imposible. El rostro de mi padre se contorsionó de rabia. ¿Qué has hecho? Mamá lo llamó su póliza de seguro, dije, sintiéndome más fuerte con cada palabra. Cada pieza de evidencia en este laboratorio acaba de ser transmitida a cientos de ubicaciones seguras, patentes, pruebas de robo, documentos fraudulentos, todo. Bennett Industries está a punto de enfrentar algunas preguntas muy incómodas. Brandon se abalanzó hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Las alarmas comenzaron a sonar y los sistemas de seguridad del laboratorio se activaron, sellando todas las salidas. Estábamos encerrados juntos, con la verdad que destruiría su imperio. Ella lo sabía, continué, viendo sus rostros palidecer. Sabía que intentarían enterrar sus contribuciones, al igual que enterraron sus innovaciones. Así que se aseguró de que la verdad saliera a la luz de una forma u otra. A través de las pequeñas ventanas del laboratorio, podía ver las luces de la policía acercándose. Alguien, probablemente el sistema de seguridad del laboratorio, había alertado a las autoridades locales. Mi padre y Brandon intercambiaron miradas de pánico mientras el sonido de las sirenas se acercaba. La pintura que lo había comenzado todo todavía estaba envuelta en mantas junto a la puerta. Esas formas geométricas aparentemente sin valor me habían llevado exactamente a donde necesitaba ir. El último regalo de mi madre no era solo una pintura, era justicia. Y mientras veía a mi padre y a mi hermano darse cuenta de que su mundo perfecto se estaba desmoronando, sonreí sabiendo que esto era solo el comienzo. La verdadera historia de Bennett Industries estaba a punto de ser contada, y esta vez nadie podría ocultar la verdad. Las siguientes 48 horas pasaron en un borrón de declaraciones policiales, informes de noticias y caos corporativo. Observé desde mi habitación de hotel cómo las acciones de Bennett Industries se desplomaban, años de mentiras cuidadosamente construidas se deshacían en tiempo real. CEO de Bennett Industries encontrado con vida, arrestado por fraude, gritaban los titulares. Gigante corporativo construido sobre patentes robadas. La venganza de una madre, el genio oculto detrás de Bennett Tech.
Mi teléfono no había dejado de sonar desde que se conoció la historia. Periodistas, abogados, antiguos empleados, todos querían escuchar mi versión de la historia. Pero solo me interesaba una llamada, Betty, nuestra antigua ama de llaves, que tenía más revelaciones que compartir. Su madre sabía que llegaría este día, me dijo, su voz cargada de emoción. Por eso me hizo prometer que te daría esto después de que saliera a la luz la verdad. Una hora más tarde, me senté en la pequeña sala de estar de Betty, sosteniendo otra carta de mi madre. Esta era diferente, no instrucciones ni coordenadas, sino una historia. Su historia. Mi querida Emily, comenzaba. Ahora que sabes la verdad sobre Bennett Industries, es hora de que entiendas tu propia historia. Nunca fuiste menos que tu hermano. Siempre estuviste destinada a algo más. A medida que leía, las piezas de mi vida se fueron enfocando lentamente. Mi madre no había sido solo otra víctima de las maquinaciones de mi padre, había estado jugando un juego largo, preparándome para este momento desde el principio. Esas clases de historia del arte que había tomado, no eran una pérdida de tiempo, como había afirmado mi padre. Habían entrenado mi ojo para detectar patrones, para comprender los significados ocultos a plena vista. Mi trabajo en restauración me había enseñado paciencia, precisión y la capacidad de reconstruir la verdad a partir de fragmentos. Cada vez que tu padre te alejaba del negocio, escribió mi madre, cada vez que favorecía a Brandon, sin saberlo, te estaba ayudando a prepararte para esto, para este momento. Aprendiste a pensar de manera diferente, a ver lo que otros pasaban por alto. Mientras Brandon aprendía a mantener las mentiras, tú estabas aprendiendo a exponerlas. Un golpe en la puerta de Betty interrumpió mi lectura. Una mujer con un traje impecable estaba afuera, sosteniendo un maletín. Señorita Bennett, soy Alex Chin, de la SEC. Necesitamos hablar sobre las patentes de su madre. Las siguientes horas fueron un curso intensivo sobre cuán extensas habían sido las preparaciones de mi madre. No solo había documentado las patentes robadas, sino que había seguido inventando, trabajando en secreto en su laboratorio subterráneo. Las coordenadas de la pintura no solo habían conducido a la evidencia del robo pasado, sino a innovaciones que podrían transformar la industria. Su madre presentó estas patentes bajo un fideicomiso, explicó Alex, extendiendo documentos sobre la mesa de café de Betty. Un fideicomiso que la nombra a usted como la única beneficiaria. Mis manos temblaron mientras miraba los papeles, docenas de patentes, todas legalmente protegidas, todas ahora pertenecientes a mí. No solo las viejas innovaciones que mi padre había robado, sino nuevas, años por delante de la tecnología actual. Bennett Industries no solo le debe restitución por las patentes robadas, continuó Alex. Han construido toda su infraestructura alrededor de la tecnología de su madre. No pueden operar sin ella. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque estaba empezando a entender. Significa, señorita Bennett, que ahora usted controla efectivamente la empresa que la rechazó. Mientras mi padre y Brandon languidecían en la cárcel, entré en Bennett Industries a la mañana siguiente, no como la hija ignorada, sino como su nueva dueña. La Junta, luchando por salvar a la empresa de la ruina, no tuvo más remedio que ceder a mis demandas. En la antigua oficina de mi padre, me esperaba un descubrimiento, una caja fuerte escondida detrás de la pintura que una vez adornó el espacio. La combinación, la secuencia final de números de la obra de arte de mi madre. Adentro había un diario, sus páginas exponiendo cada innovación que había robado, cada inventor que había traicionado. Lo más crucial era que contenía una lista de nombres, personas como mi madre, despojadas del crédito que les correspondía. Un mes después, me enfrenté a una multitud en una conferencia de prensa convocada rápidamente, revelando el nuevo camino de la empresa. Bennett Industries se levantó sobre sueños robados, declaré. Hoy comenzamos a arreglar las cosas. Estamos lanzando una fundación para pagar a cada inventor perjudicado por el liderazgo anterior. Más que eso, estamos transformando esta empresa en lo que siempre debería haber sido, un refugio para la innovación, donde las mentes brillantes se nutren, no se explotan. La pintura que lo inició todo ahora cuelga en mi oficina, un silencioso recordatorio de que los mayores tesoros a menudo se esconden a plena vista. Sus formas geométricas, una vez un código para el secreto de mi madre, ahora trazan el contorno de un futuro más brillante, basado en la verdad en lugar del engaño. Las cartas de Brandon llegaron desde la prisión, oscilando entre amenazas y súplicas desesperadas.
Mi respuesta fue una sola fotografía, la pintura ahora colgada donde alguna vez se alzaba el retrato de nuestro padre. Él captaría el mensaje. Su mundo de mentiras se había derrumbado. Mi padre permaneció en silencio, pero ya no importaba. La verdad que había enterrado era ahora su legado. Richard Bennett, una vez aclamado como un titán, sería recordado como un ladrón que saqueó el brillo de su propia esposa. Una noche tarde, Betty me entregó una última carta de mi madre, programada para llegar un mes después del renacimiento de la empresa. Mi querida Emily, comenzaba. Si estás leyendo esto, has hecho más que descubrir la verdad. Has construido algo nuevo a partir de las ruinas del engaño. Nunca quise que heredaras un imperio contaminado. Quería que crearas algo honesto, algo digno de tu espíritu. Mis dedos trazaron su letra, su presencia más cerca que nunca. Esa pintura sin valor había sido la clave de todo, la prueba de que mi herencia no era la riqueza o el poder, sino su visión de un mundo mejor. 2 años después, Bennett Industries, ahora Aurora Innovations, está transformada. Lideramos no solo en tecnología, sino en integridad. Nuestra fundación ha restaurado legados robados a docenas de inventores y nuestro programa de incubación ha impulsado innumerables carreras. La pintura permanece en mi oficina, sus formas un consuelo silencioso. A veces, a altas horas de la noche, parecen cambiar, como si mi madre todavía me estuviera guiando hacia nuevas verdades. Pero la mayor verdad siempre estuvo allí, clara como el día: el éxito construido sobre mentiras se derrumba, mientras que el éxito arraigado en la justicia perdura. Brandon fue liberado la semana pasada. Me envió un mensaje pidiendo reunirse, para reconstruir nuestra familia. No he respondido. Algunos patrones, he aprendido, es mejor dejarlos atrás. En cambio, espero con ansias nuestra feria anual de innovación, que permite a los jóvenes creadores compartir sus ideas sin miedo. La ganadora del año pasado, una joven cuyo brillo se hacía eco del de mi madre, se mantuvo firme mientras le entregaba el premio. El trofeo de cristal captó el reflejo de la pintura de mi madre, sus formas parecían brillar con orgullo, un recordatorio de que las herencias más verdaderas no son tangibles, nos transforman desde adentro. Esa pintura sin valor me dio algo invaluable, la verdad de mi pasado, las riendas de mi futuro y el poder de asegurarme de que ninguna mente brillante vuelva a ser silenciada. Eso, lo sé, haría que mi madre se sintiera más orgullosa que cualquier imperio. Esta historia impacta porque no se trata solo de una pintura o una disputa familiar. Se trata de ser subestimado y encontrar fuerza en la verdad. El viaje de Emily muestra cómo aquellos en quienes más confiamos pueden traicionarnos, pero también cómo las personas que hemos perdido aún pueden guiarnos. Mi opinión, la madre de Emily no solo le dejó una pintura, le dejó un legado de resiliencia y justicia. Es desgarrador pensar que Emily fue pasada por alto toda su vida solo para descubrir que su madre vio su verdadero potencial desde el principio. Ese tipo de validación después de años de duda es poderosa. La lección aquí es clara: la verdad, sin importar cuán profundamente enterrada esté, tiene una forma de salir a la superficie. Y cuando lo hace, puede cambiarlo todo: tu perspectiva, tu propósito, incluso el mundo que te rodea. Emily no solo heredó una empresa, heredó la lucha de su madre por lo que es correcto. Eso es lo que hace que esta historia sea tan inspiradora.